En este fragmento del episodio 25, la caída del califato omeya, explico los factores decisivos que permitieron el estallido de la tercera fitna y la revolución abasí que llevaron a la caída de la dinastía omeya de Damasco. Suscríbete al programa de la historia de España para más contenido y dentro vídeo. Bien, demasiadas veces cuando se lee en libros de historia de España sobre la transición del califato omeya de Damasco al Emirato de Córdoba, todo lo que se cuenta está demasiado como enfocado en lo que pasaba en Al-Ándalus, cuando lo más importante es qué pasaba en el centro del imperio y del mundo islámico, porque sin ese caos, Al-Ándalus no habría sido independiente. Por eso voy a hablar de la tercera fitna y de la revolución abasí que puso fin al califato omeya de Damasco, y luego me centraré en qué pasaba en Al-Ándalus durante estos tiempos convulsos. Pero antes, además de la propia revolución abasí, ¿qué causas explican la caída de la dinastía omeya de Damasco? La lista de factores que fueron decisivos o condicionaron el cambio dinástico del califato es muy larga, pero es importante determinar qué variables desencadenaron la destrucción del califato omeya, porque el califato omeya durante toda su historia tuvo unos problemas, digamos, recurrentes y estructurales, como cualquier otro estado sin que estos problemas, digamos, que provocasen el fin de la dinastía. Según Khalid Yahya Blankenship, lo más decisivo en la caída del califato omeya fueron los reveses militares externos sufridos durante el reinado de Hisham. ¿Por qué? Pues porque desde la década del 730 las tropas árabes de Siria, que eran la base del poder de los omeyas, quedaron muy diezmadas, con derrotas importantes en el Cáucaso, Transoxiana, Anatolia, India y Francia. No solo las tropas sirias fueron diezmadas, sino que ejércitos de otras regiones perdieron hombres y tuvieron que ser reforzadas con esas mismas tropas sirias que habían sufrido grandes pérdidas, pero que eran las tropas en las que más confiaban los califas y las más leales por los privilegios que gozaban. La gran revuelta bereber, que ya vimos que fue causada tanto por esos reveses militares que señalaban que las conquistas y perspectivas de botín habían terminado, como por la discriminación que sufrían los bereberes. Y en numerosas batallas los ejércitos sirios terminaron derrotados y perdieron miles de hombres. El número de soldados que se podían reclutar entre los árabes sirios no era ilimitado, ni tampoco se podía reemplazar fácilmente la formación y experiencia militar de los soldados caídos. Así pues, las tropas árabes sirias estaban diezmadas, descontentas, ya no tenían la superioridad militar de antaño respecto al resto de tropas califales, y además, a diferencia de en épocas anteriores, en la década del 740, los ejércitos sirios estaban dispersos por todo el califato omeya, lo que significa que Siria se quedó con pocos soldados para proteger el centro del poder del califa, y los ejércitos de Irak, Jorasán u otras regiones habían ganado poder relativo y podían intervenir más activamente en la política. En definitiva, el mantenimiento de la política expansiva en todos los frentes bajo el califa Hisham ibn Abd al-Malik llevó al fatal debilitamiento del ejército sirio y del califato omeya en su conjunto, y esa fue la causa decisiva que permitió que las tensiones internas y las guerras intestinas afloraran. Las circunstancias habían cambiado y no se podía mantener indefinidamente las conquistas árabes, pero claro, los omeyas eran el establishment del sistema, y todas las medidas que podían tomar quedaban necesariamente a mitad del camino y eran insatisfactorias. Solo podían poner parches al sistema, pero no hacer un cambio revolucionario. Y ese cambio drástico solo pudo venir desde fuera del status quo, desde los opositores. El establishment omeya no podía dar respuestas satisfactorias a las demandas de igualdad de los cada vez más numerosos no árabes convertidos al Islam. Y los desastres militares crearon una crisis en la hacienda que intentó además ser compensada con mayores exigencias fiscales. Suma derrotas y mayores impuestos y lo que tienes es una población cada vez más descontenta y una crisis de legitimidad de la dinastía omeya que hizo que algunos empezaran a ver a otros pretendientes como alternativas reales a los omeyas. Las voces de los disidentes se hicieron cada vez más fuertes. Estaban los musulmanes que cuestionaban la legitimidad de los omeyas para guiar a la Umma, la comunidad islámica, porque parecían tiranos más preocupados
por recaudar que por la fe, y en cambio creían que los familiares del profeta podrían interpretar correctamente el Corán y la Sunna y que sus decisiones serían guiadas por Dios para así traer la paz a los musulmanes. Luego estaban los resentidos por los elevados impuestos o por los privilegios de la aristocracia y el ejército árabe de Siria, mientras que los intereses regionales se quedaban, digamos, diluidos ante la centralización omeya, y los que no eran de Siria se veían excluidos de los puestos de poder más importantes. Y finalmente estaban los no árabes convertidos al Islam, que veían como no eran tratados como musulmanes iguales a los árabes y además de estar excluidos del poder muchas veces sufrían abusos y vejaciones a causa del supremacismo árabe. Estas quejas ya llevaban décadas ahí y habían sido controlables hasta que el principal pilar del califato omeya, sus preciadas tropas sirias, habían sufrido muchas bajas. Y quizás lo peor de todo es que el malestar no solamente estaba entre quienes estaban excluidos de los círculos de poder, sino que las luchas intestinas afectaron a los propios ejércitos de Siria y a la dinastía omeya, hasta el punto de que hubo omeyas que apoyaron levantamientos chiíes y jaríes que iban directamente en contra de ellos mismos. Es en este contexto cuando surgen en todos los rincones del califato el conflicto Qaisí-Yemení, un conflicto de tintes tribales del que ya hablé en el episodio 21, el Islam y las conquistas árabes, y que hasta entonces había afectado principalmente a las provincias, pero en la década del 740 la predominancia de una facción podía provocar un cambio de califa. Según el historiador árabe Shaban, los qaisíes eran partidarios de mantener la supremacía árabe y seguir con las conquistas, mientras que los yemeníes eran proclives a integrar a los no árabes en la nueva sociedad islámica. Sin embargo, las crónicas árabes presentan los enfrentamientos como luchas tribales, y un estudio de Patricia Cron demuestra de forma contundente que no había unas diferencias ideológicas entre qaisíes y yemeníes. Entonces, ¿qué eran los qaisíes y yemeníes? Pues eran facciones de poder árabes que justificaban sus lazos en genealogías bastante ficticias, unas facciones inestables encabezadas por jefes políticos y militares con capacidad de movilizar apoyos árabes y de maulas de sus redes clientelares que esperaban recibir a cambio puestos de poder o bien riquezas. Como digo, eran facciones inestables y eso no hace más que complicar nuestro entendimiento de los hechos, porque no era raro que por cálculos políticos o por rencillas personales hubiera qaisíes que se aliasen con yemeníes y viceversa. Y para justificarse estos cambios de bando, hasta se recurría a la falsificación de genealogías. La intensificación de las luchas entre qaisíes y yemeníes no habría sido posible si el propio califato no hubiera entrado en crisis por los desastres militares de Hisham ibn Abd al-Malik. Y así fue como la tercera fitna de la historia islámica y la revolución abasí pudieron ocurrir.